La estupidez. Economista. Michael Ibrahim. Venezuela, 2020. Capítulo 2. 8. Miedo al conocimiento. Este no querer saber, que incluye cierto elemento de venganza infantil, fácilmente puede ser transpuesto a otros campos. Paul Tabori. Existe una extraña ira en contra del conocimiento en mi país. Las personas no quieren inteligencia, ni sabiduría, hay como una decepción nacional hacia el conocimiento. La ignorancia ya no parece tan mala, sobre todo si los pobres están repletos de gente inteligente. Hay una extraña creencia de que la sabiduría puede crecer sin conocimientos. Las personas tienen miedo de estudiar y prepararse por la gran cantidad de gente preparada sin sabiduría. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Proverbios 28:26. Este instinto de anti-conocimiento que se ha formado en la nueva adultez, se está esparciendo por todo mi país sin ningún contratiempo, y todo por culpa de los necios con conocimientos que malponen la grandeza de la educación. Aunque en todo país socialista, lo más probable es que sobreabunde la estupidez. Muchos culpan a los que saben por no hacer nada. Los que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen son perfectos estúpidos. Causan más daño del que una sola generación pueda evitar. La nueva adultez cree que no es bueno estudiar, que es una pérdida de tiempo, pero la pérdida de tiempo de los necios con conocimientos no quiere decir que el conocimiento sea malo. El conocimiento no es malo, es solo que la gente con conocimiento pueden llegar a ser muy estúpidas. Permitir que en tu corazón nazca y crezca un sentimiento de ira por un error que no cometiste tú, es una estupidez. Conocer algo no te hace necesariamente inteligente, mucho menos sabio, pero sí es cierto que te aleja más de la estupidez. Si eres un buen conocedor de las cosas y llevas una vida estúpida, no es culpa de los conocimientos, es culpa de tus decisiones que te han llevado a la estupidez. La ignorancia te puede parecer buena ahorita, pero tus ignorancias te acercarán más a la estupidez y también influenciarán a tus hijos a querer ser igual de tontos como tú. La ignorancia no es un buen negocio a largo plazo. El miedo al conocimiento no es un buen negocio a largo plazo. Cuán a menudo hallamos personas incapaces de juzgar con independencia, de tomar sus propias decisiones con prescindencia de lo que otros hagan. Paul Tabori. Es importante no cometer los mismos errores que cometen los demás, y no es correcto llegar, insensatamente, a las mismas conclusiones que los demás. El hecho de que ellos no pudieran lograrlo, no quiere decir que tú tampoco podrás lograrlo. Las personas se amargan y se estupidizan por las opiniones de los demás. La falta de independencia es causa de grandes estupideces. El hecho de que las personas construyan grandes creencias e instintos basándose en la vida de los demás, en los errores de los demás, en los fracasos de los demás, en los consejos de los demás, es una gran estupidez. Por esto podemos decir que la estupidez es mayúsculamente contagiable. El miedo al conocimiento es el perfecto conductor de la estupidez. Pero también están los que ocultan este miedo, lo que excusan su decisión de ignorancia. Las personas que quieren sonar inteligentes y sabios en todas las conversaciones para disimular su estupidez. Miedo al conocimiento, generador de estupidez para los flojos de pensamientos, para los perezosos de crítica. Sea como sea, la vida te exigirá encarar los problemas, y siempre puedes decidir entre la estupidez y la inteligencia. El miedo al conocimiento está más cerca de la estupidez que de la inteligencia. La ignorancia y todos sus sinónimos en estupidez son causantes de desorden, y en el desorden la vida no puede prosperar. El placer de la estupidez es la parálisis de la sabiduría. Todo hecho que te haga dudar acerca de la importancia de la sabiduría, es la estupidez atacándote directamente. Toda persona que quiera mejorar su vida deberá aprender a cambiar el miedo al conocimiento por el miedo a la ignorancia. Toda persona sedienta de conocimientos y sabidurías no es más que una persona persistente en su victoria contra la estupidez y la ignorancia. La acción del miedo, por lo general, es evitar el objeto que les provoca temor, lo que a menudo impide la libertad del sujeto.
Alguien te puede decir que no tiene miedo al conocimiento, pero no es casualidad que nunca se los vea con deseos de aprender algo, con deseos de adquirir nuevos conocimientos. Son ignorantes de su propio miedo, entonces evitan el conocimiento inconscientemente porque son estúpidos ignorantes de su propia estupidez. Es muy difícil escapar del cautiverio, si te da miedo la puerta, que lo más probable es que estés inseguro. Los miedos al conocimiento suelen comenzar en la adolescencia, cuando somos más inclinados hacia la estupidez. 9. La estupidez como vínculo. Y aún añado que si se prescindiese de mí, de tal modo nadie podría soportar a otro. La necedad. Erasmo de Rotterdam. Como ya sabemos, algunos de los placeres más grandes del mundo están ligados a la estupidez. La estupidez no agota tanto como agota la búsqueda de la sabiduría. Es más fácil ser estúpido, por eso la estupidez se transfiere tan fácilmente, porque no cuesta trabajo. Las mejores relaciones humanas son aquellas que parecen darse naturalmente. Las que parecen no necesitar trabajo. La juventud tiene su atractivo en muchas cosas y muchas de esas cosas son estupideces. ¿Quieres ver a un joven infeliz? Busca a un niño en búsqueda de sabiduría. ¿De qué serviría la juventud si se le exige una prematura adultez o madurez? El tolerar a alguien, muchas veces es tolerar la estupidez. A los jóvenes se les puede tolerar un poco dado su edad y su falta de experiencia en la vida, y más si son tus propios hijos o familiares. Porque de buena gana toleréis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. 2 Corintios 11, 19.20. Las personas creen que el propósito de la sabiduría es dañar a la estupidez, pero no es así, y enfrentar la definición desde este punto de vista es incorrecto. No creo que la sabiduría dependa de la acción de la estupidez, sin embargo sí creo que el propósito de la estupidez es dañar a la sabiduría. Porque la sabiduría es buena y la estupidez es mala. ¡Wow, qué gran justificación! La estupidez envidia la capacidad de crear de la sabiduría, entonces busca dañarla. A la sabiduría no le interesa mucho los movimientos de la estupidez. En un mundo sin sabiduría la estupidez no sabría qué hacer, porque su razón de ser es contrarrestar la sabiduría. El verdadero sabio no busca dañar a los estúpidos, no busca desprestigiarlos o denigrarlos. Un sabio de verdad tolera. Por eso se dice que el sabio calla y el necio no para de hablar. Porque la sabiduría no está para mostrarle nada a nadie, mas la necedad busca siempre reconocimiento. Las conversaciones de estupideces entre estúpidos se sienten tan bien porque la estupidez hace de vínculo para enaltecerse, para encontrar reconocimiento, así sea por lo más inútil del mundo. Hablar y hablar se siente tan bien, porque le abres la puerta a la ligereza, a lo presuroso, a lo rápido. Las personas quieren amigos y amigas, quieren personas en las cuales confiar para permitirse la ligereza, para no temerle a las conversaciones. Un buen amigo es necesario para la necesidad de hablar, pero un amigo de mentira tomará todas las palabras que salgan de ti en tu contra. Los amigos generalmente se hacen en la ligereza, en la habladera, en la gestación de confianza, pero son pocos los amigos que generan genuina confianza. Hay personas que le cuentan hasta los más mínimos detalles de sus vidas a sus fieles amigos. La tolerancia del sabio es el secreto para generar amigos de verdad. La tolerancia del sabio es lo que le hace inmune de necedad. Hay personas que creen que no pueden ser amigos de gente más estúpidas que ellos por X razón, pero resulta que la sabiduría no le interesa la estupidez, no le interesa la estupidez de nadie, ni siquiera le interesa la sabiduría de alguien. Los sabios de verdad no les interesa encontrar verdaderos amigos, lo que les interesa es mostrarse amigo siempre que se pueda. La tolerancia es como un arma secreta de la sabiduría, aunque puede convertirse en creadora de mártires. Tolerar a los demás es lo que nos va a proteger de la influencia estúpida. 10. En contra de la sabiduría.
porque es de notar que todos los que se entregan al estudio de la sabiduría, siendo infelicísimos en las cosas del mundo, lo son singularmente en la procreación de sus hijos, en lo cual, a mi juicio, la previsora naturaleza procura que el mal de la sabiduría no invada la especie humana. La necedad. Erasmo de Rotterdam. Sabiduría no es inteligencia ni conocimientos. La sabiduría es la guía perfecta para el conocimiento y la inteligencia. Ya que sabemos que la necedad es el mejor vínculo para las relaciones humanas, podemos concluir en que la sabiduría resulta en todo lo contrario. El mismo Erasmo aconseja: así pues, como nada hay en el mundo que no esté lleno de necedad, y hecho por necios y para necios, yo aconsejaría a aquel que pretendiera ir contra la corriente que, imitando a Timón, el misántropo, se vaya a un desierto, y allí solito podrá refocilarse con su sabiduría. Pero la sabiduría no es mala, y el que diga que es mala sufre de una enfermedad maliciosa. Es desfachatado decir que el deseo de sabiduría es malo. Decir que es mejor ser necio es una estupidez y es querer provocar daño a todos. Casi todas las personas que yo conozco están en contra de todo lo que tenga que ver con la sabiduría, obviamente creen que la sabiduría es inútil, y de paso, la historia también muestra a los sabios como ilusos solitarios en sus fortunas. Parece que la estupidez es la única que te promete placeres y bienestar sin sacrificio alguno. Parece que la única esperanza para inspirar sabiduría es la vida del rey Salomón, que sucedió hace sopo 200 años. En la actualidad la sabiduría parece haber perdido influencia en las riquezas y en las demás cosas que todos envidiamos del rey Salomón. Vemos necedad por todos lados hacia donde dirijamos la mirada, y naturalmente aspiramos a ser como esos estúpidos que gobiernan nuestras estupideces. La vida misma ya no parece necesitar mucho de la sabiduría, los hombres malvados no paran de crear cosas extrañas para generar nuevas estupideces para olvidarnos de nosotros mismos. No pasa nada si eres estúpido, igual puedes conseguir cualquier trabajo y ser productivo olvidándote para siempre de ser sabio. ¿Para qué ser sabio si la estupidez es más fina? Nadie quiere estar solo e infeliz como supuestamente todos creen que están los sabios. Todas las personas que la historia define como sabios no han hecho más que crear una necia impresión de lo que realmente es la sabiduría. Sabiduría no es estar solo, ni enfadado todo el tiempo. Ser sabio no es maltratar a las demás personas, ni creerse más que nadie. Ser sabio no es enfocarse en una espiritualidad sin tomar en cuenta la vida misma y la vida de los demás. Ser sabio no quiere decir que no debes tener familia, ni amigos, ni significa que debas alejarte de todo el tiempo. Esta errónea idea de sabiduría molesta porque es una de las razones de que la estupidez sea tan atractiva. Ser sabio no significa ser introvertido y extraño, no significa dejarse crecer la barba y dejar de prestarle atención a la salud del cuerpo. Ser sabio no significa restarle importancia a las cosas de la vida que son tan importantes para tu familia y para los demás. Ser sabio no significa contradecir toda estupidez. Sabiduría es tolerancia y compasión, guía pero sin obligación. Un sabio perfecto sería aquel que inspire a los demás a ser como él, sin que necesariamente esté buscando ser inspirador. La sabiduría no tiene nada que ver con tristeza, melancolía, delgadez, pesadez, decaimiento, mal genio, ira, envidia o rivalidad. La sabiduría solo es ella sola, y encontrarla es extremadamente difícil. Lo que hasta ahora sabemos de la sabiduría puede que no sea la máxima expresión de sabiduría, puede que sean solo cosas que pasaron y ya, con causas y efectos. La creación del universo, sí es una expresión de sabiduría verdadera. Cualquiera puede ganar una guerra, como hemos visto a través de la historia. Cualquiera puede hacerse rico, ya no importan circunstancias o carencias. Cualquiera puede hacer lo que sea, y no por eso son necesariamente sabios. Tratar de empequeñecer a la sabiduría solo porque algunos supuestos sabios han sido tontos, es una estupidez. Un aficionado a la sabiduría debe entender que la sabiduría necesita de otras cosas para poder consumar sus buenos propósitos.
La sabiduría necesita de la humildad y necesita de la fe. La sabiduría necesita principalmente que sus portadores sean hábiles en las cosas cotidianas de la vida para no dejar que la inaptitud contamine los deseos de sabiduría. La sabiduría necesita que seas de los mejores en tu carrera, porque así sabrá que tus razones para buscar sabiduría son honestas y sin maldad. Una persona que busque la sabiduría y no tenga primero una carrera exitosa, lo más probable es que busque la sabiduría para enaltecerse o para justificarse. Su falsa búsqueda terminará en necedad porque la sabiduría se ha alejado totalmente de él por su maldad. Las cosas necesarias de la vida son necesarias para la vida. Los buscadores de sabiduría que no han podido crear una habilidad en las cosas de la vida son las perfectas víctimas para la necedad, porque dado a que son incapaces de solucionar las cosas, encontrarán en cada concepto que aprendan, una justificación para su desgraciada vida. Terminarán siendo idiotas, solitarios, infelices y aportarán su granito de arena en contra de la verdadera sabiduría. La sabiduría parece más inclinada hacia la conducta y los sentimientos que a los conocimientos per se. 11. Ceguera. Un peligro para la sabiduría son los sabios que nunca se atreven a nada, dejándole los atributos de la fe a la necedad. Cuando la estupidez se convierte en necedad y ya quiere tomar el lugar de la sabiduría, muchos la confunden con sabiduría, pero no lo es porque sus deseos para la sabiduría son de maldad o peor, de estupidez. Refúgiese el sabio en los libros de los antiguos, de lo que no saca más que un mero artificio de palabras, mientras que el necio, arrostrando de cerca los peligros, adquiere, si no me equivoco, la verdadera prudencia. Homero, aunque ciego, parece que vio esta cuestión del mismo modo, cuando dijo que el necio no conoce más que los hechos. Erasmo de Rotterdam. No hay que repetir que los conocimientos por sí solos no son sabiduría. Todos los conocedores de las cosas que sufren de vergüenza y miedo no son sabios de verdad, son estúpidos porque se hacen daño a sí mismo y a los demás. La fe no es necedad. La falta de productividad es en su totalidad una necedad, no una sabiduría. Y si es bien cierto que Séneca es típico hasta más no poder, sostiene tenazmente que el sabio debe carecer de toda clase de pasiones, sin embargo, al hacer esa afirmación no dejó en el sabio nada de ser humano, sería como una especie de dios o un demiurgo. Erasmo de Rotterdam. La creencia de que una persona sabia es una especie de Dios en el mundo, ha puesto a la sabiduría en un pedestal muy elevado, tan elevado que parece algo imposible, algo fuera de las capacidades humanas. Todas las personas cuerdas que aspiran a una buena vida para ellos y para su familia, toman muy en serio el hecho de encontrar sabiduría para poder lograr sus metas, pero algunos fracasados achacan su falta de progreso a la sabiduría, porque supuestamente ellos no es productiva, cuando la verdad es que no es sabiduría de verdad y ellos solo son personas débiles de carácter, débiles de voluntad, personas sin fe, débiles de empeño, débiles de disciplina, no son sabios realmente, son necios, estúpidos, perezosos, apáticos y enfermos de miseria. No son sabios, son archinecios. Utilizan sus pocos conocimientos de las cosas para justificar sus fracasos y sus lamentos, cuando los únicos culpables de su pobreza y de la pobreza de su familia son ellos mismos. Son necios que se les acaba el tiempo, y la mucha pensadera los termina convirtiendo en perdedores con delirios de grandeza, perdedores cuya más grande aflicción son los conocimientos que tienen, porque los conocimientos son una responsabilidad. Todo aquel que quiera tener conocimientos y sabiduría tiene que entender que es una responsabilidad. Cuando las personas no logran nada con los conocimientos que tienen, porque no tienen fe o cualquiera otra razón, la responsabilidad de los conocimientos comenzarán a atormentarlos. El conocimiento para las personas débiles, sin fe y sin sabiduría es un tormento. Comenzarán a cuestionarse a ellos mismos porque ya no soportan los cuestionamientos de los demás, como no han podido lograr nada sus fuerzas comienzan a mitigarse, y no saben en dónde encontrar más fuerzas, comienzan a dejar que las dudas cieguen, y como ya sabemos, las dudas son una estupidez, se hacen necios a ellos mismos. No son sabios, son archinecios.
Cuando la sabiduría se hace intolerable no es sabiduría, es necedad. El portador de la sabiduría no ha podido con la sabiduría y ha perdido la batalla contra la estupidez, ya se encuentra pensando estupideces, por eso se hace intolerable. No es sabio, es necio. Cualquiera que se haga llamar a sí mismo sabio y es un ser intolerable, está repleto de estupidez. Es un necio. Dejar que los fracasos te hagan dudar sobre qué es lo correcto y qué no es lo correcto, es un juego peligroso, puede terminar en ceguera. La sabiduría de verdad va más allá de tus sentimientos, de tus emociones, de tus conocimientos, más allá de tus experiencias buenas y malas. No puedes confiar solo en ti para gestionar conceptos, sobre todo si terminan siendo conceptos extraños. El bien y el mal está impregnado en nuestra sangre, en nuestra alma, muy dentro de ti tú sabes qué es lo correcto y qué no lo es. Cualquier sabiduría que puedas encontrar que te ayude a convencerte de algo extraño y dañino no es sabiduría, es estupidez. 12. El mundo es nuestra manzana. No sería un error decir que todos los seres humanos nacimos ignorando conocimientos y estupideces. Los conocimientos han sido gran tema de conversación siempre. Hace mucho tiempo se consideraba como un crimen el que alguien deseara conocimientos. Los hombres eran demasiado religiosos como para llegar, con impía curiosidad, a escudriñar los arcanos del universo, las dimensiones de los astros, sus movimientos, sus efectos y las recónditas causas de las cosas. Erasmo de Rotterdam. El conocimiento siempre puede ser causa de intimidación para los simples, pero como ya sabemos, el conocimiento puede alimentar tanto a la sabiduría como a la necedad. La estupidez prefiere la ignorancia. Pero no podemos decir que la ignorancia con la que nacemos todos sea estupidez. De niños nuestra ignorancia no es por decisión propia, todos de niños somos como esponjas sedientas de saber, nuestra ignorancia es la razón de nuestra curiosidad en la niñez, igual que Eva y su catastrófica curiosidad. Oh, qué sencillas eran aquellas gentes de la Edad de Oro, que desprovistas de toda especie de ciencia, vivían sin más guía que las inspiraciones de la naturaleza y la fuerza del instinto. La necedad. Erasmo de Rotterdam. Aunque los necios aman la sencillez, la voluntad de los curiosos es más fuerte como para empoderarse mejor. Y aunque todos sabemos que la mayoría de la humanidad es sencilla amante de lo evidente, solo basta con la voluntad incorruptible de un curioso para dirigir las nuevas maneras. Pensado de manera simple, podemos decir que miles de millones de personas compran celulares todo el año, pero solo una docena de personas lograron inventarlos, logrando imponerse a voluntad propia para generar una nueva dirección en la vida. Todos nacemos ignorantes pero no ignorantes de estupidez, nacemos ignorantes por saber, nacemos curiosos pero no estúpidos. La estupidez viene luego. La persona que piensa, pero ¿de qué sirve la matemática y la física, y todas esas ciencias? Son de las personas más ingenuas del planeta Tierra. Imagínate si Einstein hubiese pensado igual a ellos, no existiera el mundo tal cual como lo conocemos. Me he dado cuenta que lo que piensan los estúpidos que no es importante, muchas veces resulta ser lo más trascendental. Pero ¿para qué estudiar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué ahorrar? Estas preguntas que constantemente hacen los simples no es curiosidad, es ignorancia que alimenta a la estupidez. Pero hay que darle mérito a la estupidez por ser demasiado estúpida a veces. Algunos necios astutos pueden llegar a crear mucha voluntad, pero su necedad por ser equivocada, como lo son todas las necedades, terminan pagando el alto precio de la necedad. Por los dioses inmortales, decidme, ¿hay alguien más feliz que esos hombres a quienes las gentes llaman estultos, necios, imbéciles y tontos, nombres que son a mi entender hermosísimos? La necedad. No hay que negar que los estúpidos parecen ser más felices que los desventurados sabios. Muchos encuentran en la estupidez la tranquilidad necesaria para no hacer nada nunca porque lo que va en contra de la necedad cuesta trabajo. Todo lo que va en contra de la necedad cuesta trabajo. 13. Algo que no sabes. Para los que no creen en dominios y cosas semejantes, estas líneas tal vez sean de poca utilidad. Pero por cada necedad cometida hay una risotada del espíritu burlón.
Los que se las dan de sabios que no son más que archinecios son los provocadores de las continuas carcajadas de este peculiar espíritu. Pero ningunos más necios y con todo más felices que esos otros que esperan ganar algo superior a la felicidad suprema recitando a diario aquellos 7 versículos de los sagrados salmos, pues ya sabéis que el rezo de esos mágicos versículos, que ese que le fue indicado a San Bernardo por cierto demonio burlón, aunque más ligero que malicioso, pues se enredó en sus propias redes. La necedad. Todas las artimañas de la estupidez son para hacer al ser humano más tonto. Esta extraña cosa que no sé exactamente cómo describir, parece ser la verdadera amenaza para la sabiduría. No sabría cómo diferenciar claramente la burla causada por la necedad y la burla que amenaza constantemente a los buscadores de la sabiduría. Las dos son completamente maldad. Toda búsqueda de sabiduría provoca la vigilancia constante del espíritu burlón, que según lo que yo he visto, dispone de otros demonios para su servicio. Las burlas que provocan la curiosidad, el deseo de ciencias y sabiduría no tienen lógica en sí si no es por el burlón. Por esto podemos decir sin lugar a dudas que el propósito de la estupidez no es otro que hacer daño a la sabiduría, porque las personas solo son importantes para la burla cuando se comienzan a interesar en la sabiduría. Si se estudia a los grandes hombres y mujeres de la historia, antes de hacer brillar sus grandiosidades, las personas se burlaban y se mofaban de ellos, sin vergüenza alguna, provocando por ende vergüenza en los portadores de la grandeza. Las risas y las burlas son algo muy común en la humanidad, así que darle más importancia de la debida puede ser la causa de que muchos inteligentes terminen siendo perdedores. Le tienen miedo al espíritu burlón, ya no son sabios realmente, se están haciendo necios, necesitan de valentía y fe para no dejarse influenciar por la burla. 14. Libre. Contrario a la sabiduría, que una vez encontrada nunca abandona a sus portadores, la estupidez, una vez ha hecho a otra persona estúpida, lo abandona a su suerte porque confía en su habilidad para llevarse a sí mismo a la estupidez. La sabiduría, sin embargo, siempre te acompañará una vez la hayas encontrado, aun si tú no quieres. La sabiduría no puede permitir que vivas en necedad. Cuando una persona tiene la semilla de la sabiduría, ya su vida está reclamada por grandes cosas. Los estúpidos no sienten empuje, ni la sensación de calo que tiene la sabiduría para los sabios. Las personas obviamente pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, con quien sea, donde sea, etc. Pero la sabiduría, contrario a la necedad, no se pierde. La estupidez, dada su ambición de querer infectar a todo el mundo, sus raíces no son lo suficientemente fuertes para contrarrestar a la sabiduría. Con la necedad solo basta una verdad para sentirse amenazada, pero como el fin de la sabiduría no es dañar a la estupidez, no ves a los verdaderos sabios burlándose de los necios. Cualquiera que se haga llamar sabio y se burle de los necios, no es sabio, es un archinecio. Un portador del burlón. La estupidez en sí, es ingenua pero tiene un enorme caparazón de ego creado por la astuta necedad. La necedad solo es el caparazón de algo ingenuo. Todas estas cosas que son complejas solo en explicación, el ser humano tiene absoluto control y dominio sobre ellas, pero la ceguera de la ignorancia les da la sensación de que han perdido la libertad. Pero no han perdido la libertad realmente, solo están siendo manipulados por necedades. Puede colocarse a su lado a los dialécticos y sofistas, hombres locuaces que meten más ruido que los calderos broncíneos de Dodoma, pues uno solo podría luchar en charlatanería con 20 comadres escogidas. La necedad. La intención del burlón no es la burla en sí, sino lograr colarse en tu vida hasta infectar tus conocimientos para llevarte a la necedad. Por eso la sabiduría expresa silencio. Los que comienzan a encontrar información, conocimientos y un poco de inteligencia, suelen emocionarse con sus primeros descubrimientos y comienzan a hablar y hablar, sin darse cuenta que están provocando a la necedad. Están llamando al burlón. Algunos sabios aconsejan no hablar, si no es realmente necesario. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Salomón. El que mucho habla atrae sin querer al burlón.
Todo aquel que es lo suficientemente inteligente sentirá el deseo o el instinto de corregir cualquier estupidez que se presente en su camino, pero esta es una acción peligrosa. En presencia del que tiene entendimiento está la sabiduría, pero los ojos del necio están en los extremos de la tierra. Proverbios 17:24. Los extremos nacen de la necedad haciendo estragos con los inteligentes de conocimientos. El deseo de querer corregir algo que, supuestamente está mal, por un conocimiento nuevo que tienes, es necedad. De personas así, nacen los deseos de guerras, de muerte, de socialismo, nazismo, y otras estupideces extremas que han existido en el planeta. Por eso los conocimientos sin la sabiduría necesaria son un peligro para la humanidad. La sed de conocimientos puede ser el principio de una gran sabiduría, pero también puede ser el principio de una gran necedad. Lo importante es nunca olvidarse de que se tiene el absoluto control de todas estas cosas. Tú puedes decidir entre la sabiduría y la necedad sin ningún problema. Siempre tomando en cuenta, por supuesto, las ventajas y las desventajas de ambas. 15. Maldición escondida. Nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. 1 Corintios 3, 18, 19.20, 21. ¿Quién sospecharía que la sabiduría de este siglo, insensatez de este mundo, fuese una especie de pecado también? Yo sé que tomar de referencia la Biblia me hace parecer un tonto religioso, pero créeme cuando te digo que mi intención no es provocar tu santidad o tu aislamiento. Parece que la soledad puede llevarte a engañarte a ti mismo, la solitaria sabiduría es un peligro. Yo mismo he visto las burlas que causan estas personas supuestamente sabias con su habladuría. Parece que el refutamiento para enaltecerse a ellos mismos es la primera evidencia de los falsos sabios, que no son sabios realmente sino archinecios. La maldición de estos tontos es la burla. En tanto, la naturaleza se ríe lindamente de ellos y de sus hipótesis, porque no conocen nada con certeza, como lo demuestran palmariamente las interminables disputas que mantienen entre sí acerca de cualquier cosa. No saben absolutamente nada, y pretenden saberlo todo. No se conocen a sí mismos, ni ven la fosa abierta a sus pies, ni la piedra en que pueden tropezar, sea porque de ordinario son casi ciegos, sea por tener la cabeza a pájaros, pero esto no les impide afirmar que perciben las ideas, las universales, las formas abstractas, la materia prima, los quiditates, los aceitas de cosas, en verdad tan imperceptibles que, a mi juicio, ni el mismo Linceo las hubiese visto con claridad. La necedad sobre los supuestos sabios. Parece que el discernimiento de los sabios, o mejor dicho, la falta de discernimiento de los sabios que provoca su charlatanería y sus constantes maldades, hechas palabras elocuentes y referencias bibliográficas son la causa de su hedor y la causa de que nadie los quiera. La ignorancia es necesaria para estos sabiondos. Yo he estado rodeado de gente que saben más que yo toda mi vida, y el desprecio de esta gente hacia las personas que supuestamente saben menos que ellos provoca vómitos. Y lo hacen como si fueran los secretarios del arquitecto del mundo, o como si acabaran de llegar del consejo de los dioses. Erasmo de Rotterdam. ¿Qué será lo que pasará por la mente de esta gente? De verdad tendrán un llamado de Dios como dicen tener, y suponiendo que sea verdad que tienen un llamado, esa distinción es suficiente para menospreciar a los demás. Parece que los favores para estos sabios son imposibilidades, solo viven para desagradar y ser de inutilidad para todos, hasta para ellos mismos. Su excelente atención a la vida ajena es impresionante, pero son incapaces en todas las cosas de la vida, no son sabios realmente, son necios cegados por la estupidez.
Lo más importante que poseen estos sabios de mentira, son sus palabras, defienden con todas sus fuerzas hasta la más mínima equivocación realizada por ellos, y la defienden con mucha capacidad de mentira y verdad al mismo tiempo, jugando con los conceptos para justificar sus estupideces. Solo palabras es lo que son. En fin, todo su afán es no hacer nada en conformidad con el orden natural de la vida. La verdad es que no tengo nada en contra de ellos, pero me resultan aterradores los lazos que tienen con la necedad, a base de conocimientos. El archinecio es esa persona que se cree sabio cuando realmente no sabe nada. Descubrir a esta gente es cosa sencilla, ya que son sumamente ingratos disimulando sus claras intenciones de maldad hacia los demás. Para los que han leído desde el principio, entenderán que estos archinecios son realmente archiestúpidos porque se hacen daño a ellos mismos, y causan daño a los demás. 16. Eclesiastés 2:15. Algunos sentimos una desmedida admiración por el antiguo rey Salomón. El rey Salomón representa lo bien que pueden salir las cosas con sabiduría. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí para que, pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón, que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 2, 14, 15, 16, 17. Lo que dice Salomón en estos pasajes puede desmotivar a cualquier aspirante a la sabiduría, pero la complejidad de Salomón es mucha como para comprenderla solamente por estas palabras que claramente fueron escritas en un momento de frustración para el rey. Es lo que yo creo. ¿Por qué Salomón parece decepcionado de la sabiduría que tanto quería en un principio? Pero, más adelante menciona que la sabiduría es de Dios, y que Él entrega sabiduría a las personas que son de su agrado. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 2:26. Todo es vanidad. La repugnancia que siente el rey Salomón por las cosas de la vida parece intolerable, menos mal que fue en su vejez y no en su juventud, porque si el joven Salomón no le hubiese pedido sabiduría a Dios, la sabiduría como la conocemos, no existiría. Parece que este libro de Eclesiastés, es como el diario escondido de Salomón, parece que lo escribió para él mismo, sin darles mucha importancia a las personas que lo leerían en el futuro. Parece que tampoco sabía lo importante que sería él para definir lo que es realmente la sabiduría. Salomón en este libro lo que muestra es que es un ser humano como todos nosotros y que la falta de información sobre el futuro te puede hacer creer que has perdido el tiempo de hoy. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoríe de todo mi trabajo en que yo me afane y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Eclesiastés 2:18.19. Salomón ve que se acerca su muerte y no confía en su descendencia. Sus hijos dividieron el reino. Al parecer existieron muchas razones para que el rey Salomón se sintiera decepcionado, pero, el que quiera menospreciar la sabiduría por estas cosas escritas por Salomón, que se haga primero rey de una nación para que pueda entender más o menos las circunstancias. Las personas comunes como yo, no podemos aborrecer la sabiduría por la experiencia del rey sabio en su vejez. El encanto de las cosas impresionantes que hizo Salomón, están siendo cegadas por la incertidumbre del futuro de sus logros sin él. Están siendo cegadas por la muerte. Está despechado, porque la vida se le está escapando. Siente que pudo haber hecho mucho más, su tristeza momentánea lo ha hecho omitir sus logros pasados, que son de mucha importancia, aún miles de años después de su muerte.
Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Eclesiastés 9, 16, 17, 18. La sabiduría es mejor que la necedad. Mi intención nunca será sugerir lo contrario, pero las dificultades de la sabiduría son muchas, y las ventajas de la necedad también son muchas. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque habrá de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Eclesiastés 7, 15, 16, 17, 18. 17. En las alturas. Para continuar mis consecutivas referencias bíblicas, leamos. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Eclesiastés 10, 6. En este siglo XXI, nadie piensa que los líderes del mundo son las personas más sabias del planeta. Yo tampoco lo pienso. No hay nada de ingratitud o frustración en decir que la fortuna parece atraída más hacia los necios. Y que los sabios parecen ser bombardeados por tristezas. El corazón de los sabios está en la casa de luto, más el corazón de los insensatos, en la casa en que hay alegría. Eclesiastés 7:4. Aquí entre nosotros creo que el libro de Eclesiastés es la razón de que Erasmo de Rotterdam haya escrito su impresionante libro. Las ventajas de la necedad aparecen por todos lados. Tornando, pues, al asunto, decía que la fortuna gusta de las personas poco sensatas, de las más atrevidas y de las devotas de aquella frase, la suerte está echada. La sabiduría, en cambio, hace a los hombres extremadamente tímidos, y por esto vemos que la generalidad de los sabios están pobres, hambrientos y consumidos, y viven en el olvido, en la oscuridad y sin gloria, en tanto que mis necios rebosan de escudos, participan en la gobernación del Estado y, en una palabra, gozan de todas las ventajas posibles. La necedad. Al parecer los necios están destinados a una mejor vida que los sabios en esta tierra, pero algunos que se hacen llamar sabios quieren cambiar las cosas para su propio bienestar. Esto no es algo nuevo, fue escrito hace miles de años atrás. Porque en la misma sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Eclesiastés 1, 18. Buscar sabiduría con deseos de ser feliz y rico es algo desentonado con la realidad. El sabio necesita primero ser ágil en las cosas vanas de la vida para que no termine destruyendo su espíritu por aflicción. Si se trata de adquirir riquezas, ¿qué ganancia puede esperar el comerciante que, consecuente con los preceptos de la sabiduría, se alarmara por un perjurio o se avergonzara de decir una mentira, o experimentase con los sabios angustias o el menor escrúpulo ante el robo y la usura? Por la misma razón, si ambicionáis las riquezas y los honores eclesiásticos, sabed que un asno o un buey los alcanzará antes que un sabio. La necedad. Si tu ambición es desmedida, si tu familia es grande y tu dinero poco, la sabiduría lo que hará es sumarte responsabilidades. Porque la sabiduría es una responsabilidad. Salomón pidió sabiduría porque ya tenía la responsabilidad de que iba a ser rey, él no pidió sabiduría para convertirse en rey, ya Dios lo había puesto por rey. Salomón pidió sabiduría para gobernar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud.
Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Y aquí he hecho conforme a tus palabras, y aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y Reyes 3, 5, 14. La dicha de Salomón nace de una sorpresa dada por Dios. Todo el mundo cree que las riquezas, el dinero y la felicidad y todas las demás cosas que son de mucha importancia para nosotros, están ligadas por mandato divino a la sabiduría, y resulta que puede que no sea así. Todas las riquezas y prosperidades de Salomón son dadas en dádivas de Dios por su sabia petición. Pedir sabiduría no necesariamente te va a dar riquezas y prosperidad, y pedir riquezas y prosperidad no te dará necesariamente sabiduría. Es una tontería creer que pedir lo que Salomón pidió nos dará exactamente todas las cosas que tuvo Salomón. Para los que no han perdido el hilo de la idea comprenderán, Salomón no pidió sabiduría para hacerse rey, pidió sabiduría porque ya estaba puesto por rey. No es correcto pedir más responsabilidades cuando no puedes con las responsabilidades de hoy. La ceguera del mañana no estaba en los ojos de Salomón, la responsabilidad del presente era más importante para él que ya era rey. Y nosotros pedimos por todo menos por las responsabilidades de hoy. En las alturas está la necedad y las vanidades abarcan la vista del ser humano. 18. Casi locura. Hay veces que me intento convencer a mí mismo de que no hay felicidad en las vanidades de la vida, pero no soy tan tonto como para creerme a mí mismo. Comienzo a ver a los demás y observo las evidentes evidencias de la realidad. Los estúpidos y necios son más felices que yo, y lo peor, es que no soy un sabio para nada. En primer lugar, advertid que ya Platón hubo de vislumbrar algo parecido cuando escribió que el delirio de los amantes era la mejor de todas las felicidades, porque el que ama ardientemente ya no vive en sí, sino en aquel a quien ama, y cuanto más se separa de sí mismo y más se acerca al otro, su gozo es mucho mayor. La necedad. Aunque la intención de la sabiduría no es la tristeza, ni la soledad, nos vemos abarcados por la vida de los sabios que han vivido en el pasado. Como todos los sabios de antes han sido solitarios, y casi perdedores, damos por hecho que todos los que quieran ser sabios terminarán de la misma forma. Este juego de las personas con afinidad a ser mejores en inteligencia, estas personas que vacilan o vacilamos entre la sabiduría, necedad y estupidez, viven agotadas. Es un juego agotador, es aflicción de espíritu como dijo Salomón. Parece un juego no apto para cardíacos. Por tanto, así como los que están más lejos de la felicidad son aquellos que cultivan el saber, mostrándose entonces doblemente necios, ya que, a pesar de haber nacido hombres, olvídense de su condición, pretendiendo emular a los dioses inmortales, y, a ejemplo de los titanes, declaran la guerra a la naturaleza valiéndose de los ardides de la ciencia, así los menos desdichados son aquellos que más se aproximan a los instintos de los brutos y a la necedad, y no intentan nada que supere las fuerzas humanas. La necedad. El deseo natural de las personas por la felicidad es algo que se puede encontrar más rápido con necedad que con sabiduría. Pero la verdadera sabiduría sobrepasa toda necedad. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Eclesiastés 2:13. Si los necios logran con facilidad la felicidad, pero la sabiduría sobrepasa toda la necedad, tiene que haber algo en la sabiduría que pueda. 19. Fe o necedad. Nosotros seguimos aquí hablando acerca de necedad, mientras que la vida continúa sin importar nada, sin importar lo que hagas o lo que deje de hacer la humanidad. Hay gente sabia que busca la paz pero la confunden con quietud.
La paz no tiene nada que ver con estar detenido o estático. Los inteligentes tienen que luchar constantemente contra el engaño de la quietud, contra el engaño de la tranquilidad. La maldición de las personas sabias es la fascinación que tienen con la quietud. Las personas juzgan a los supuestos sabios por su flojera e inactividad y tienen toda la razón. La sabiduría no tiene nada que ver con la parasitosidad, no tiene nada que ver con ser perezoso. Un sabio no puede ser un parásito, no puede ser un perezoso. La fama de inutilidad que tienen los sabios es la primera razón del por qué la gente no quiere ser sabia, no quieren tener amigos sabios, no quieren estar cerca de la sabiduría, por la culpa de la inutilidad de estos supuestos sabios que no son sabios de verdad, sino archinecios. Desde sus formas más humildes y elementales hasta las más altas y complicadas, la vida es siempre actividad. Pierre Ducasse. Y para responder de una buena vez la pregunta, la fe no es ni será nunca una necedad. Hay necios que pueden tener más fe que algunos sabios que no son sabios de verdad porque la sabiduría sin fe no es sabiduría de verdad, pero eso no quiere decir que la necedad sea mejor que la sabiduría. Pero algunos archinecios siempre encuentran una extraña justificación para defender la constante estupidez de que es mejor la necedad que la sabiduría. Los necios más tercos, más peligrosos y más insoportables son los que razonan. Christoph Martin Wieland, escritor alemán, 1733-1813. El razonamiento más aceptado hoy al respecto, es que no sirve de nada ser sabio, mejor, es ser estúpido. Pero esta equivocación es creada por la ignorancia, porque los muy tontos le otorgan virtudes de la fe a la necedad. Pequeños idiotas, archinecios, parece que dentro de su corazón desean la necedad con tanta fuerza que inventan desproporcionados conceptos para justificar su fascinación. Algunos sabios se han hecho necios a ellos mismos para hacerse aún más sabios, pero ningún necio se ha hecho sabio él solo para hacerse más necio aún. Incluso la Biblia manda a los sabios a hacerse necios, manda al sabio a tolerar la necedad. Los sabios deberían de conocer la necedad para poder entenderla y algunas veces usarla, moldearla. La necedad se puede moldear, la sabiduría no. Algo extraño que ha sucedido mucho en la historia es la discrepancia de algunos sabios. ¿Habrán sido sabios de verdad, o nosotros somos los idiotas? Yo creo que lo segundo. No lo sé. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, y desequer el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y Corintios 1, 19, 20 y 21. Según Pablo, hasta el mismo Dios está en contra de la sabiduría de este mundo y prefiere la locura de la predicación. ¿Qué complejidad más grande, esta cuestión? Yo claramente no soy nadie para pretender conocer a Pablo por solo leer lo que escribió. Y también y mucho más importante, no soy absolutamente nadie para pretender que conozco a Dios. Si las personas son complejas, imagínate su creador. Pero volviendo a lo de Pablo y lo que escribió, parece que hemos llegado a una cuestión particular y parecida al dicho, no importan los medios. Y aunque sé que no faltará el estúpido que agarre esto como fundamento para cometer idioteces, los que no le desean el mal a nadie comprenderán que nada justifica la maldad y la estupidez. Estos bucles filosóficos no me gustan, pero bueno. Fe, sabiduría y necedad. Yo sé que las personas tienen una elevada percepción de la sabiduría, pero de estas tres, la fe es la más importante para nosotros los mortales. No creo que sepamos ni siquiera el 25% de lo que es realmente la sabiduría. Muchos sabios terminan siendo solo locos necios, como que hay algo en lo invisible que no deja que las personas se hagan más sabias sin ningún contratiempo de locura. Creo que el único sabio de verdad es Dios. Nosotros no sabemos casi nada de la sabiduría verdadera, no sabemos mucho tampoco de la fe, solo sabemos de necedad, por eso la apreciamos tanto.
Estos conceptos todos los usamos todo el tiempo, pero la verdad es que no sabemos con exactitud lo que significan. Le decimos sabio a cualquier tonto, le decimos necio a cualquiera que no se da por vencido, le decimos loco a cualquiera persona que no logramos entender, etcétera, etcétera. Lo que tú sabes y lo que yo sé, en realidad, no nos sirve de mucho. La fe es de mucha más utilidad que nuestros conocimientos. Hoy, el ser humano no es más inteligente que en la época de Sócrates, pero sabe más. Manes SPRBR, escritor polaco, 1905-1984. 20. Prudencia. Créedme, de la misma suerte que no hay nada más necio que la sabiduría importuna, nada hay tampoco más imprudente que la prudencia mal entendida, porque no entiende el asunto el que pretende que la comedia deje de ser comedia, y no sabe acomodarse al tiempo y a las circunstancias. La necedad. Por el contrario, el verdadero prudente será el que sabiendo que es mortal, no se meta en libros de caballería y obra como la mayor parte de los hombres. La necedad. La falta de prudencia es lo que diferencia al sabio del necio. El deseo del ser humano por ser escuchado, por hablar y hablar. Como que si todo el mundo le interesa sus habladurías. El deseo de bla bla, quien se deja llevar por esto es un necio, no tiene el suficiente carácter como para controlarse. Aquel que tiene el carácter suficiente como para callarse y tolerar la necedad, ese es sabio. La falta de prudencia que no es más que la falta de comprensión de la vida ajena. La falta de prudencia que no es más que el deseo de los estúpidos por imponerse ante los demás. Alejarse de todos justificándose de que tienen que alejarse de la necedad, es una necedad en sí porque la sabiduría no es para desplazarte, alejarte o deprimirte. El sabio tiene que tolerar a los necios por mandato mismo de la sabiduría, porque las personas son más importantes que su necedad. La gente cree que la sabiduría es lo contrario al sentido común. El sentido de vivir como sabio no es castrarte de la felicidad, ni alejarte de tu familia, ni mantenerte en la pobreza, ni mantenerte en ignorancia. La sabiduría es buena, no es mala, todo lo que te genere esta enorme aflicción de espíritu no puede ser sabiduría de verdad. Pero la sabiduría está en armonía con la prosperidad, con la felicidad, con el amor, con las riquezas, con la inteligencia, y con la ciencia. El oficio de encontrar la sabiduría parece mucho trabajo para nosotros los tontos, pero lo que se consigue cuando se consigue la sabiduría, tienen que ser cosas buenas, no cosas malas. Lo cierto, lo que creo, es que no he conocido la sabiduría de verdad.